Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar Procesamiento Inteligente de Documentos. Extrae, entiende y acciona datos con inteligencia artificial. Soy Susana Gallego, Content Specialist de CariAI y es un gusto acompañarlos en este espacio. Hoy entenderemos por qué el OCR tradicional ya no es suficiente y cómo la inteligencia artificial generativa nos permite dar el salto definitivo. Veremos de forma práctica cómo esta tecnología les ayuda a reducir tiempos operativos, eliminar tareas manuales y escalar la operación mejorando la experiencia del cliente, todo sin aumentar costos. Antes de arrancar, dos avisos importantes. La primera es que en el chat pueden dejarnos todas las dudas que les surjan durante este webinar. Y también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, Spotify, para que estén al tanto de todas las novedades que en CariAI tenemos para ustedes. Entremos en materia con una pregunta clave para sus operaciones, y es: ¿cuántas decisiones en su empresa dependen de documentos hoy en día? Pueden ser contratos, facturas, órdenes médicas, formularios u otros. Si la respuesta es una o más, definitivamente su empresa necesita aplicar ION. Para mostrarles exactamente cómo funciona esto y sus capacidades diferenciales, le doy la palabra a Carlos Suárez. Carlos, adelante. Pero muchas gracias, Susana. Ahora, hablando específicamente del proceso de documentos, ¿cuántas decisiones de tu empresa dependen de procesar o de analizar documentos? Hoy en día tenemos situaciones donde hay que analizar facturas de los clientes, algún formulario que viene prellenado, alguna orden médica, un expediente de crédito. Entonces, mucha de esta información que se le piden a los clientes o a los usuarios, documentación, esta se pasa a un asesor o a un agente a que él analice los datos, haga comparaciones. Entonces, bueno, si la respuesta es que muchos, o sea, que su empresa sí depende mucho de analizar documentos, pues lo estás haciendo sin automatizar el proceso, entonces estás perdiendo tiempo y dinero, porque esto hoy en día ya se puede hacer de una manera automatizada y les vamos a enseñar por qué. Bueno, hoy, ¿qué pasa con las empresas, no? O sea, nosotros lo que hemos visto a lo largo de estos años, hemos visto varios comportamientos diferentes. Ejemplo, primero la parte manual. O sea, al tener estos procesos de documentos de manera manual, pues son procesos lentos, toman tiempo, existen errores humanos. ¿Por qué? Porque al hacer alguna comparación, pues no lo hacen de la manera correcta. O cuando ya es varias horas haciendo el mismo trabajo repetitivo, existen demasiados errores. Obviamente exige que los tiempos de respuesta sean altos, el costo que se traslada al equipo final, pues, es alto, ¿no? Y los equipos, pues, luego tienen que tener un perfil, sobre todo los agentes, un perfil más elevado. Entonces, hay poco personal o equipos están saturados. Y esto pasa en las diferentes industrias que hoy tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los BPOs, pues, obviamente, manejan volúmenes altos de este tipo de requerimientos, o en el caso de la banca, pues, los compliance. Entonces, un error en el caso de compliance, pues, es muy, muy complicado, ¿no? Los mete en problemas. En la parte de salud, pues, corremos sobre todo con tiempos, cuando son por ejemplo, algún análisis debe ser muy rápido o crítico debido a alguna enfermedad. Y, pues, en el tema de seguros igual, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto es algo de lo que hemos visto a lo largo de estos años. Ahorita le voy a pasar la voz a mi compañero Fabián, que nos va a mostrar algunos ejemplos de casos de uso, ¿ok? Hola Susana, hola Carlos, gracias por hacerme partícipe de este gran evento y poder compartir con nuestra comunidad las grandes ventajas que trae el uso del procesamiento inteligente de documentos con ello. Bueno, un documento es un objeto que nos permite almacenar información y como todo objeto pues está propenso a ser tirado, a ser guardado o pues pasar a un proceso que nos permita extraerle esa información importante. Pues todo depende de lo que necesitemos. Por ejemplo, aquí tenemos una orden médica con sus procedimientos y el dueño de esta orden médica quien desea que estos procedimientos sean autorizados. Y aquí pues juega un papel importante él y la persona a quien va a autorizarlos, que vendría siendo el agente del centro de salud. El agente del centro de salud va a coger esta orden médica y extraer la información importante que hay en ella y validarla con unas reglas de negocios y autorizarla. Pero pues este proceso es netamente humano
Y como lo comentaba Carlos anteriormente, es propenso a errores humanos, a si la gente está saturado, entonces a tiempos altos de respuesta. Entonces, este proceso pues se puede volver tedioso para las empresas y para el usuario final pues va a ser un proceso lento. Es ahí donde entra Ion a jugar un gran papel. Pues el dueño de esta orden envía su orden a través de cualquier medio, pues, puede ser un ejemplo WhatsApp. Ion extrae la información importante dentro de ese documento, la valida respecto a las reglas de negocio que se hayan planteado y en par de segundos el usuario tendrá una respuesta de si sus procedimientos fueron autorizados o no. Y si no fueron autorizados, el motivo por el cual no fueron autorizados. Esto es una gran ventaja para el usuario final. Para lograr esto, Ion ha tenido un crecimiento de la mano con los avances tecnológicos. Y se inició con el uso del OCR, donde extraíamos todo el texto de un documento y con ello lográbamos hacer la clasificación de los documentos dependiendo del tipo o formato del mismo, ¿sí? De ahí pasamos a la incorporación de modelos tradicionales. Estos modelos tradicionales nos permitieron ir un paso más allá. Ya no solo extraíamos todos los caracteres, sino que extraíamos la información importante que hay en esa imagen. Por ejemplo, esta orden médica. De ahí nos interesaba extraer lo que era el nombre del paciente, el ID del mismo, los procedimientos, los CUPS, entre otras cosas. Y todo esto se logró con estos modelos. Son muy buenos, pero pues tienen la desventaja de que para poder tener un modelo eficiente hay que tener una gran cantidad de data y lo mismo pues cuesta prepararlos y entrenarlos. Entonces era un proceso largo. Cuando nos llegaba un proyecto, pues los tiempos de desarrollo eran bastante altos por este tema, ¿sí? Cuando llegó la IA generativa nos permitió dar un salto bastante grande, ya que con ella pues los tiempos de desarrollo se acotaron, ¿sí? Y ya no solamente extraíamos parte de la información importante y la comparábamos con la información de nuestros clientes, sino que podíamos entender el documento, saber de qué se trata el documento, qué tiene el documento. No solo veíamos caracteres, sino que también objetos, tablas, imágenes, firmas. Y esto nos permitió hacer un montón de validaciones y ejecutar un montón de reglas que nos llevó a crecer más el servicio a lo que es hoy Ion. Ya hoy Ion no solo lee, hoy Ion decide y automatiza. Con este crecimiento, Ion se ha ido fortaleciendo en 4 capacidades importantes. Por ejemplo, hoy en día, Ion tiene la capacidad de leer, de extraer toda la información en una imagen o en un documento, entender qué hay ahí, ¿sí? Sacar lo más importante, relevante de ese documento, con ello tomar decisiones frente a eso y si se requiere, automatizar procesos con esta información. Todo en un solo servicio. Y llegamos a lo que les ofrecemos hoy en día a nuestros clientes. Hoy les ofrecemos la capacidad de clasificar documentos, ¿sí? De decidir hacia dónde enviar un documento dependiendo el contenido del mismo. Si tienen diferentes procesos para cierto tipo de documentos, Ion lo puede hacer. Tenemos un procesamiento de lenguaje natural avanzado para entender qué trae el documento y extraer la información importante de este documento. Más aún tenemos la detección de objetos, si fotos, tablas, algún logo, un código de barras, códigos QR. Y con la IA generativa tenemos la capacidad de analizar el documento y automatizar procesos con ella, ¿sí? Ir más allá de solamente extraer, leer y decidir. ¿Sí? Esto nos permite la IA generativa. Y si en alguno de los casos se requiere la intervención de un agente humano, tenemos el módulo Human in the Loop que nos permite incorporar en este proceso de automatización a un agente humano. Por ejemplo, si tenemos un documento que por X o Y motivo es un potencial a automatizar,
pero no cumple con unas reglas y necesita una validación extra que no la puede hacer nuestro software, pues puede pasar a un agente y este decidirá si esta radicación puede continuar con el proceso o se rechaza, ¿sí? Entonces hay diversos alcances para ello, ¿sí? En donde lo podemos usar. También aclarar de que recibimos cualquier tipo de documento no estructurado, PDFs, fotos, cualquier tipo de imagen, ¿sí? Y ahora, pues para continuar viendo un poco de la capacidad de ellos, los invito a ver un demo que están montados en nuestra página de CariAI con mi compañera Gabriela. Gracias, Fabián. Bueno, vamos a continuar con una demostración de un demo que tenemos en la página web y al cual ustedes tienen acceso. Entonces, nos dirigimos a la página principal de CariAI y venimos a la pestaña que dice plataformas. Acá seleccionamos procesamiento inteligente de documentos y, bueno, deslizamos hasta procesamiento inteligente de documentos ION. ¿Listo? Aquí podemos evidenciar unos ejemplos de documentos em, para probar la extracción de la información. ¿Listo? Entonces, bueno, y podemos empezar con esta orden médica. Esta es una solicitud de medicamentos. ¿Listo? Le damos en enviar documento y él nos va a mostrar una interfaz en donde se visualiza el documento enviado junto con la información extraída de él. ¿Listo? Entonces aquí podemos verificar la información del afiliado, el prestador, la identificación del prestador, el diagnóstico que presenta el paciente y los medicamentos em, recetados para el usuario. ¿Listo? Nosotros no solo extraemos caracteres, sino también objetos que se puedan identificar como por ejemplo firmas, tablas, códigos QR, logos, fotos, etc. Entonces, digamos, en este caso, nos dirigimos aquí a esta pestañita, dice detección de objetos. ¿Listo? Y aquí podemos verificar que para este documento se detectó una firma, que es la firma del médico, y una tabla que es donde se encuentran los medicamentos. ¿Listo? Aquí también hay otra opción que dice chat. Entonces lo que se puede hacer aquí es como hacer preguntas eh, sobre el documento, ¿sí? Sobre la información del documento. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a preguntar cuántos medicamentos se encuentran en la orden. ¿Listo? Entonces él nos dice, se encuentran 2 medicamentos y nos dice qué medicamentos son. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos y ahora vamos a enviar un root. Aquí recordemos que el root es el registro único tributario, es como la cédula de identificación ante la DIAN, que es la entidad de impuestos en Colombia. ¿Listo? Entonces, bueno, enviamos el documento. Bueno, aquí también podemos evidenciar la interfaz del documento junto con la información extraída. Pues aquí está toda la información del usuario, el nombre comercial, las actividades económicas, las responsabilidades, etcétera. Digamos que aquí en este caso se identificó un logo y se identificó un código QR. Y por ejemplo aquí podemos preguntarle al bot cuál es este nombre, cuál es el nombre comercial que se encuentra en el documento. ¿Listo? Y pues él nos va a responder que ese nombre comercial es la tienda de Camilo. ¿Listo? Bueno, por último, vamos a hacer envío de un documento mexicano. En este caso va a ser el INE. ¿Sí? Recordemos que el INE es la credencial que se utiliza para votar e identificarse en México. Vamos a enviar el documento. Igualmente vemos la interfaz, toda la información extraída del documento, los nombres, el CURP, la clave de lector, toda esta información
Incluso nos extrajo este código que se encuentra en la parte inferior de la parte trasera del documento. ¿Listo? Bueno, acá en este caso sí se identificaron bastantes objetos, por ejemplo, códigos QR, fotos, logos, firmas, etcétera. Y aquí, bueno, podríamos preguntarle cuál es el domicilio que está presente en el documento. Pues, en este caso, nos está mostrando ese domicilio que está aquí en el documento. ¿Listo? Eh, bueno, em, ahora vamos a continuar con Juan Carlos, quien nos va a hablar sobre algunos casos de uso ya más específicos. Ahora sí, muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, para venir y dar un ejemplo específicamente de cómo funciona la tecnología ION dentro de los posibles casos de uso en los que se pueden implementar, hemos traído un primer ejemplo que puede ser aplicado en el sector de la salud. En este caso en particular, llega un usuario con una orden médica, con información personal, pero también con información de una prescripción que ha sido elaborada por el doctor, y ION tiene la capacidad de identificar tanto esos datos personales como la prescripción de exámenes médicos, en este caso en particular, que ha dado el doctor. Y no solamente se queda con eso, sino que comienza a realizar las acciones correspondientes, como es montar las solicitudes de los exámenes y demás, y tramitar la autorización correspondiente. Entonces podemos tener como una experiencia de usuario bastante fluida con respecto a la primera información que se ha brindado, y en este caso no solamente se queda con eso, sino que también el usuario brinda una radiografía en el cual ION puede hacer una primera interpretación o una primera descripción, sin que esto reemplace, por supuesto, una opinión médica, pero así el usuario puede tener una primera aproximación sobre sus procesos de salud. Finalmente, el usuario también puede adjuntar su historial médico, y ION tiene la capacidad de recolectar toda la información correspondiente para el caso en el que se está siendo tramitado, y así poder tener una continuidad completa con respecto a este caso de salud en particular. Tenemos también un segundo ejemplo para el sector de telecomunicaciones, para el cual llega un usuario que inicialmente viene con la intención de solicitar información con respecto a su producto y también información con respecto a las promociones asociadas a él. Y para poder identificarlo, lo que hace el agente virtual es solicitarle su número telefónico, y para validar esa identidad, lo que hace es que le solicita una fotocopia o una fotografía de su documento de identidad por ambas caras. El usuario en este caso sube una fotografía de un perro, que es algo que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, pero ION no se queda allí ni bloquea su misión, ¿no? Solamente por haber recibido un documento equivocado, sino que lo interpreta, valida qué fue lo que salió mal y le brinda las instrucciones al usuario para que pueda volver a realizar un segundo intento, y así poder lograr el proceso de validación de identidad que está tratando de lograr en este momento. Una vez que el usuario identificado, sube entonces ahora sí el buen documento de identidad para que pueda ser validada su identificación, y una vez que lo realiza, entonces el agente le brinda la información correspondiente a su cuenta. En este caso, nuestro cliente tiene un saldo de 0, pero dado eso, viene el usuario preguntando cuáles son las promociones asociadas, y entonces ahí vienen y se pueden incluir otras de las funcionalidades que cuentan nuestros productos, que es particularmente poder negociar, brindar información sobre los productos, hacer y acoplarse con las reglas de negocio que tienen de manera correspondiente, y así poder también escoger y registrar opciones e intenciones de compra. Con esto, pues podemos tener una experiencia también bastante fluida en temas de telecomunicaciones, y también, si es necesario, podemos hacer un traspaso a agente que pasa primero. Podría ser implementado en el mismo canal de WhatsApp, o podría ser elaborado a través de una llamada telefónica, o como lo es en este caso, a través de una videollamada.
Como último ejemplo, tenemos un caso de uso que me gusta mucho y de manera particular muestra la flexibilidad que puede tener la tecnología Ion para diferentes casos. Y en este tenemos que un cliente o un usuario necesita manifestar o necesita hacer un reporte de un incidente que sucedió en tránsito. Entonces, por ejemplo, en el caso de seguros, esto puede tener muchísima validez. En este caso en particular, lo que ocurre es que el usuario se contacta con el agente virtual, le manifiesta que tuvo un accidente y el agente le solicita más información, y para ello lo que puede hacer el usuario en ese momento de nerviosismo, en ese momento en el que no se sabe qué hacer, pues algo que recurre con mucha facilidad es poder enviar una fotografía. Esta fotografía es, por lo tanto, enviada y el agente puede hacer un primer assessment, una primera evaluación de lo que ha venido ocurriendo, y así poder comenzar a implementar las estrategias pertinentes. Por ejemplo, podemos ver aquí que el agente ofrece brindar ayuda, enviar ayuda directa, una ambulancia o asistencia por parte de una grúa o cualquier otro tipo de asistencia que sea necesaria para poder atender las necesidades puntuales del usuario. Para poder identificar la ubicación en la que se encuentra, no hay necesidad de que se ponga a escribir la dirección exacta del lugar, que muchas veces en estas situaciones es muy difícil de identificar, sino que también con otras de las funcionalidades que tienen nuestros productos, que es la geolocalización, se puede identificar fácilmente la ubicación en la que se encuentra el usuario. Una vez ya identificada la ubicación a la cual se puede brindar la asistencia, podemos entonces registrar primero los datos de la información del usuario para complementar lo que se ha venido trabajando y finalmente dar instrucciones, asesorar para poder que el usuario no tenga mayores complicaciones y poderles dar esa primera asistencia en tanto que llega una ayuda más importante o más relevante, un agente humano que se encuentre disponible para poder complementar todo este servicio de atención. También es posible que durante este proceso el agente pueda interpretar lo que son notas de voz, que a veces son mucho más fáciles de enviar cuando nos encontramos en estas situaciones. Y finalmente también toma los registros o los datos de la póliza a partir de una fotografía que el usuario tiene al alcance, lo cual también facilita mucho el proceso en este tipo de casos. Ahora, visto este gran potencial que tiene nuestro producto Ion dentro de los diferentes casos de usos que pueden haber en sus empresas, vamos a ver, Carlos Suárez, qué tiene para decirnos con respecto al Return of Investment que puede representar este producto dentro de sus portafolios. Bueno, después de ver estos ejemplos de casos de uso, ¿cómo esto realmente impacta en el ROI, ¿no? En el retorno de inversión? Entonces, ahí nosotros podemos platicar con cualquiera de ustedes que tenga un requerimiento y analizar efectivamente qué beneficios vamos a obtener al hacer este tipo de automatizaciones en el proceso de documentos. Obviamente aquí hay una mejora en la parte de costos operativos al prácticamente hacerlos de manera automatizada o en el caso necesario de hacer lo que llamamos un human on the loop, que sería el uso de una persona por un impacto por un tiempo muy corto, mejora los tiempos de respuesta porque se hace esto pues, en cuestión de segundos y no de minutos o hasta horas. Entonces mejoramos la parte de la productividad y por consecuencia la experiencia del cliente pues, es mucho más atractiva, ¿no? Entonces nosotros podemos ayudar a mezclar todos estos componentes y entregar un estudio de retorno de inversión para que ustedes vean cómo pueden escalar y tener procesamiento de documentos de una manera masiva sin tener que tener un ejército de personal para la atención a ello. Todo bueno, podemos ayudarles en la parte del retorno, que obviamente se ve bastante bien y seguramente podemos mostrarle datos duros. Ahorita nos van a hablar mi compañero Fabián algunos ejemplos de casos de uso específicos que ya hemos hecho o implementado. Pero bueno, estas implementaciones son importantes, ¿no? Porque todas ellas, o sea, con todos nuestros clientes diferentes, lo que nos pasa es que hay que hacer unas integraciones al mundo exterior. O sea, Cari ayuda, automatiza, pero mucha de esa información viene de algún lado o ya que la procesamos tenemos que entregarla en otro lado. Entonces ahí puede ser donde la información nos puede llegar de algún CRM o algún RP de los que vemos ahorita en la pantalla, tipo, no sé, un SAP, un Salesforce, un Hotspot, etcétera. Entonces, mucha de esa información ya está en esas herramientas, perdón, y nosotros las recibimos, las procesamos y las podemos regresar de vuelta junto ya al procesamiento de documentos. O a veces también hay que conectarnos a sistemas de atención de terceros, donde viene por ahí la interacción, o nosotros podemos hacer el procesamiento y después dejarla a plataformas de atención como las que vemos ahí como ejemplos de Service Desk para sistemas de tickets o call centers,
Si no deciden usar nuestras plataformas, bueno, nos conectamos a las que ya tiene alguno de estos clientes, ¿no? Y por último, toda la parte de exportación de resultados, ¿no? Entonces, tanto qué está pasando con las interacciones, tanto exportar los datos a sistemas de analíticas o de business intelligence, como los ejemplos que vemos en la pantalla. Gracias, Carlos. Continuamos con estas métricas. Son 3 proyectos que incorporaron ION en su solución y han sido exitosos. El primero es la extracción y validación de información en resultados clínicos, con alrededor de 200.000 radicaciones mensuales. Lo interesante de este bot es que es totalmente autónomo, no hay intervención de agentes humanos. Todas estas radicaciones son atendidas por un bot, se hagan 100% automatizados. El segundo es la extracción, validación y aprobación de incapacidades médicas. Alrededor de 100.000 radicaciones mensuales, de las cuales el 94% han sido aprobadas por el bot y ese 6% pasa a gente debido a que no cumple algunas reglas o hay algo en el documento que no permite la gestión por nuestro bot. Lo interesante de este proyecto es que para atender ese 6%, nuestro cliente usa entre 15 a 20 agentes humanos. Entonces podemos dimensionar cuántos agentes usaría él para atender el 100% de estas radicaciones. Entonces aquí Ion y Cari entran a automatizar un proceso, a reducir costos y tiempos. El último es la extracción de información en el proceso de reclutamiento de personal en el área de recursos humanos. Este es un proyecto en México en el cual pues se ayuda al personal de recursos humanos en la obtención de información de ciertos formatos o documentos que están solicitando a los prospectos. Entonces, de estos, pues el 93% lo está haciendo totalmente el bot y un 7% debido a ciertos factores como una foto mal tomada, un documento de mala calidad, están pasando a ser evaluados por el agente humano. Pero del resto todo está siendo automatizado por el bot. Lo interesante de este proyecto también es que fue acreedor del premio a Mejor Estrategia Digital en Customer Experience en el 2024. También que nuestro cliente resalta mucho la ayuda que tuvo Cari en este proceso, debido a que para dar de alta a un personal se estaban tomando entre 1 a 2 semanas y ahora si el usuario es juicioso y está ahí disponible para enviar los documentos correspondientes, este proceso se está tomando 30 minutos. Entonces es una gran reducción de tiempo en este proceso. Los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube y miren el video donde nuestro cliente explica cómo impactó Cari en este proceso. Los dejo con Susana. Gracias, equipo. Como acabamos de ver, pasar de simplemente leer un documento a verdaderamente automatizar decisiones con él es el gran diferencial que aporta ION a cualquier ecosistema tecnológico.